Y para, ya, entonces, pasando ahora a la revisión bibliográfica del caso, vamos a hablar de algunos conceptos en relación al TAP de inicio temprano. Cuando hablamos de TAP de inicio temprano, nos referimos a aquellas presentaciones o debut antes de los 18 años. Y cuando es de inicio muy temprano, la literatura nos dice que son casos que inician, digamos, antes de los 12 años. ¿Cómo sería en esta oportunidad? Es importante hacer la distinción ya que los fenómenos, síntomas, las revisiones que hay, la literatura, según desde donde uno la revise, tiene bastantes distinciones respecto desde la epidemiología, la sintomatología, digamos, y el pronóstico que va a presentar, digamos, esta presentación. Bueno, partir mencionando que el TAB en niños, niñas y adolescentes de inicio temprano es un trastorno que es complejo, heterogéneo, en cierta medida es polémico, ya que hay elementos bastante diferentes según desde donde se revise. Por ejemplo, en Estados Unidos se han encontrado prevalencias hasta 40 veces por sobre el diagnóstico de lo que se hace en Europa. Algunas líneas de investigación establecen incluso de que el debut prepuberal no existe, digamos, del TAB. Entonces es un tema que es bastante desafiante, digamos, para la investigación, digamos, y claramente desde lo clínico. Lo que sí sabemos que esto está asociado a distintas dificultades como disfunción social, en lo cognitivo, lo académico. Hay un riesgo que es sustancialmente aumentado tanto como para intentos o ideación suicida y también para episodios psicóticos. Y bueno, los datos actuales respaldan la utilización de los criterios de diagnóstico basados en cambios episódicos de la polaridad del estado del ánimo, esto en base a estudios de exploración longitudinal. Sin embargo, jóvenes experimentan con mayor frecuencia síntomas subsindrómicos y múltiples ciclos del estado del ánimo. Lo que quiere decir esto en el fondo de que actualmente aún los criterios de diagnóstico de TAP fomentan el uso de la distinción clara de un episodio de estado del ánimo, digamos. Sin embargo, estos episodios a veces, al menos, o por ejemplo, desde la duración, no son tan claros como, por ejemplo, ya en adolescentes tardíos, digamos, o adultos jóvenes, o en adultos en general. En este esquema podemos ver, digamos, las distintas representaciones del TAP, ¿cierto? Hablamos de un trastorno afectivo bipolar tipo 1, ¿cierto? Cuando hay presencia de al menos un episodio de manía, de un TAP tipo 2, digamos, cuando hay presencia de hipomanía, digamos, y episodios depresivos. Y acá hay una distinción, por ejemplo, en el DSM se establece que el TAP 1 se puede diagnosticar con un solo episodio maníaco y en la clasificación del CIE, digamos, CIE 10, requiere también de un episodio depresivo. Bueno, algunas características, un poco de una definición, digamos, aquí mencionar de que el DCM5-TR no hace cambios significativos versus el DCM5 en los conceptos ni en los criterios, y ante esto la manía sería un estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento normal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días o cualquier duración si se necesita hospitalización. En otra parte, digamos, la hipomanía es un estado de ánimo también anormalmente y persistentemente elevado o irritable, en el que la duración, digamos, es de 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, donde hay un cambio inequívoco del funcionamiento, pero no lo suficientemente grave, digamos, o severo, digamos, como para que cumpla con el criterio de la manía. Y además el criterio B del DSM nos indica que debiesen haber al menos 3 síntomas, o 4 síntomas cuando solo hay un ánimo irritable, que pueden ser aumento de la autoestima, sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, habla más de lo habitual, fuga de ideas o experiencias subjetivas, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo, participación excesiva en actividades en consecuencia dolorosa. Hago un poco el resumen, digamos, o recordatorio de los criterios del DSM, porque después parte de la literatura respecto a los síntomas o la fenomenología, digamos, en niños y adolescentes, un poco toma algunos de estos elementos para ver cuáles son más frecuentes que otros. Otro tipo o digamos, dentro del espectro bipolar también encontramos cierto el trastorno ciclotímico, que es cuando está la presencia de síntomas de manía, más síntomas depresivos leves por 2 años, o un año en caso de niños y adolescentes, que no cumplen criterios para episodio y están presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos.
También el TAP tiene algunos especificadores que es importante tener en consideración, digamos, como por ejemplo las características mixtas, cuando hay criterios que se cumplen para un polo del ánimo hay tres de los criterios del otro polo del ánimo. Por ejemplo, hay un episodio maníaco y hipomaníaco con 3 síntomas de un episodio depresivo por una semana, o viceversa. Y los ciclos rápidos es también otro especificador cuando hay presencia de al menos 4 episodios del estado del ánimo en los 12 meses anteriores que cumplen los criterios para un episodio maníaco, hipomaníaco o depresión mayor. Y según, digamos, la cantidad de episodios va a dividirse en rápido o ultradiano. Bueno, pero finalmente el DSM termina con una categoría que son los TAP no especificados. En el fondo no se cumplen los criterios para ninguno de los trastornos especificadores previos, y la verdad es que es bien vaga o imprecisa la descripción de estos trastornos, pero sin embargo desde la práctica clínica, y sobre todo en Estados Unidos, digamos que es desde donde más se diagnostica, digamos, este trastorno, la mayoría de los niños y adolescentes son diagnosticados como un TAP no especificado, ya que no cumplen los otros criterios, y principalmente los criterios de duración, digamos. Ahora, cuando se hacen seguimientos, sí, los subtipos de este tipo de TAP no especificado son como un tanto inestables, más o menos en seguimiento de 4 años, el 25% de los que, por ejemplo, son diagnosticados con un TAP tipo 2 tiene un viraje a tipo 1, y el 45% de estos no especificados tiene un viraje a un TAP tipo 1 o tipo 2. También se ha intentado un poco como definir qué son los TAP no especificados, pero esto más bien desde la investigación, digamos, para llegar a algunos consensos. Bueno, ahora, como les comentaba yo, han habido distintas miradas, digamos, abordajes de esta situación del TAP, ¿cierto? Y se han dividido distintos fenotipos, ¿ya? Primero el subtipo estrecho, que es aquellos cuadros, digamos, que son compatibles, digamos, con los criterios del DSM o alguna otra clasificación diagnóstica, tanto por la sintomatología como por la duración. Luego está el subtipo intermedio, que en el fondo hay episodios claros de manía o hipomanía, pero no cumplieron con los criterios de duración del DSM, o un humor irritable, pero no elevado, digamos. Y luego está el subtipo amplio, que es lo que ha generado más controversia, digamos, que aquí habitualmente son síntomas que son crónicos, no episódicos, de irritabilidad severa e hiperactivación, sin cumplir con los criterios de episodios maníacos. Ahora, este subtipo amplio, digamos, o sea, lo que se aconseja en la literatura más actual es seguir rigiéndose por el subtipo estrecho, digamos, que se diagnostique el TAP, digamos, con la totalidad de los criterios que nos señalan los criterios diagnósticos, digamos, los manuales diagnósticos, perdón. Pero este subtipo amplio, digamos, fue una situación que motivó, digamos, mucha investigación, digamos, donde aparecen distintas líneas, digamos, pero lo que se ha visto, digamos, en la evidencia, digamos, de algunos estudios es que aquellos fenotipos amplios, digamos, que son presentaciones, ¿cierto?, no episódicas, con irritabilidad, con algunos síntomas de la esfera bipolar, pero que no son en el curso clásico del trastorno, habitualmente trascienden a, digamos, en la adultez, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación en un curso longitudinal, más bien a trastornos monopolares del ánimo. O durante el desarrollo, la adolescencia, se van apareciendo otro tipo de síntomas como déficit atencional, eh, trastornos o síndromes conductuales, etcétera, digamos, y ante ello, digamos, aparece la posibilidad o la creación de un nuevo diagnóstico que se llama la desregulación del estado de ánimo y trastornos depresivos, que en el fondo este trastorno lo que viene a hacer es tomar este fenotipo amplio, con sintomatología crónica, ánimo irritable, hacer un análisis de cómo evolucionan este tipo de pacientes, digamos, y según dicha evidencia concluyen de que dichos casos tienen una mayor relación o asociación con trastornos monopolares del ánimo. Esto es lo que finalmente hace de que cuando hablamos de trastorno afectivo bipolar, principalmente nos sigamos rigiendo, como yo les mencionaba, en fenotipo más bien estrecho o intermedio. Bueno, en tanto la epidemiología y etopatogenia, la prevalencia general del TAB es del 1 al 2%, y del tipo 1, digamos, en niños y adolescentes se establece que es más o menos 1 por 200 niños. Ahora sí hay una tasa de síntomas subumbrales que es de un 4,3%, que es concordante un poco con la literatura de los adultos, que nos hablan que el espectro bipolar sube desde el 1% hasta el 5%. Ahora hay algunos metaanálisis bastante interesantes con muestras de sobre 16.000 jóvenes y niños que hablan que hay una tasa global más o menos de un 1,8%.
Ahora, cuando hablamos de espectro bipolar en los niños y adolescentes, se establecen que las tasas son más o menos similares en sexo femenino y masculino. Ahora, de los adultos, más o menos un 20-40% refiere que inició con síntomas en la infancia, y de ellos un porcentaje bastante menor que los síntomas aparecieron antes de los 10 años. El PIC es entre los 15 a los 20 años, esta es una condición altamente hereditaria, el antecedente familiar de primer grado, digamos, aumentan 8 o 10 veces la posibilidad de presentar el TAP, y en gemelos monocigotos se ha visto una heredabilidad más o menos del 70%, por ahí, o más. Ahora, hay algunos elementos que están asociados de base al mal pronóstico, que son, por ejemplo, el inicio temprano de los síntomas, que, por ejemplo, lleva a que haya posibilidad de más episodios, de que una presentación más de cicladores rápido, una mayor severidad, más comorbilidad, digamos, que el TAP sea no especificado también es un elemento de mal pronóstico, que hay una larga duración de la enfermedad, entonces, a medida que el debut sea más precoz, digamos, va a ser más ominoso el pronóstico, y la presencia de antecedentes familiares de trastornos del estado del ánimo y el bajo nivel socioeconómico. Ahora, la etiología es multifactorial, claramente está la implicancia de lo genético, como conversamos, pero también se ha visto la influencia de elementos ambientales, elementos traumáticos, por ejemplo, que tienen algún vínculo con el desarrollo y la presentación del TAP desde esta explicación de la epigenética. Bueno, si nos vamos derechamente a lo clínico, de qué pudiésemos ver, digamos, en un niño, un adolescente con un TAP, hay una secuencia, un esquema, digamos, que nos habla de que hay distintas presentaciones que van cambiando durante el desarrollo, donde, por ejemplo, esto es solamente un esquema, ¿sí? No quiere decir de que en todos los pacientes vayamos a ver esta historia del desarrollo, sino que es un poco una visión explicativa desde esta mirada espectral, digamos, más dimensional, donde inicialmente en la infancia hay dificultades con el temperamento, dificultades en el sueño, presentaciones de ansiedad, digamos, irritabilidad. Esto ya más hacia la adolescencia temprana trasciende a debut, por ejemplo, de episodios depresivos, ¿ya? La presencia de que haya, por ejemplo, síntomas psicóticos en estos episodios depresivos es un elemento que haría sospechar el TAP, obviamente también con los antecedentes familiares. Y ya en la adolescencia media encontramos síntomas hipomaníacos, ¿cierto? Para ya la adolescencia tardía y ustedes nos enfrentemos como a la sintomatología más clásica del TAP, la manía como tal, por ejemplo. Ahora, hay algo que es fundamental, digamos, para el TAP, que es el compromiso de los ritmos vitales, el sueño, el apetito, ¿cierto? Y la energía. Ahora también hay un ánimo exaltado y disminución de la necesidad de dormir sin insomnio, que son signos específicos del TAP pediátrico. Y en un metaanálisis que se realizó, de más o menos 20 estudios, se intentó establecer un poquito cuál era el porcentaje de presentaciones de las distintas sintomatologías. Por ejemplo, lo más frecuente que se veía era el aumento de energía, pues la irritabilidad, la habilidad del estado del ánimo, distracción, y así, etcétera, etcétera. Bueno, como comentábamos, la literatura actualmente nos sugiere mantener el rigor de buscar el carácter episódico del estado de ánimo, que claramente está definido por esta situación anormal y persistentemente alterada o elevada, por ejemplo, con la presencia de los síntomas accesorios, pero obviamente que hay que tener en consideración siempre el nivel de desarrollo del niño, desde lo emocional, lo cognitivo, ¿cierto?, lo social, cultural, etc. Como síntomas cardinales, digamos, un metaanálisis también del año 2005 mostró que el estado de ánimo normalmente elevado y sentimientos de grandiosidad estaban presentes entre un 70 y un 78% respectivamente. Ahora, sí es importante mencionar de que estos elementos pudiesen estar ausentes, digamos. Ahora, en relación a la irritabilidad, esta cuando se da un ánimo irritable, digamos, deben haber 4 síntomas en vez de 3 síntomas de los criterios B, y se busca que esta irritabilidad sea episódica también, nuevamente. Y si es que en el fondo el niño tenía una condición preexistente o de irritabilidad, por ejemplo, debe haber en estos episodios, o de forma cíclica, un empeoramiento de esta irritabilidad. Ahora, la irritabilidad sí tiene una baja especificidad para el TAP. Ahora, en la preadolescencia predomina la habilidad del estado del ánimo, estas fluctuaciones rápidas, ¿cierto? Descontrol de impulso, y ya la irritabilidad ira que pudiese verse de una forma más marcada en forma episódica, ¿ya? Y en los adolescentes los síntomas clásicos como comentaba. Bueno, parte
de lo que nos ha nutrido de esta visión espectral de la bipolaridad son distintos estudios de seguimiento de hijos de padres con bipolaridad, donde se ha visto que obviamente lo genético, pero también elementos en relación a la crianza y el ambiente tienen relación con el desarrollo de distintos síntomas, signos, trastornos en estos hijos, digamos, no solamente relacionados con el espectro bipolar. Por ejemplo, se ven más tasas de niños con TDAH, con trastornos del ánimo monopolar también, y esto nos invita a plantearnos o subrayar el concepto de que inicialmente, sobre todo en la primera infancia, ¿cierto?, en la etapa escolar, eh, pueden haber síntomas que son subsindromáticos o síntomas de repente no muy específicos que son lo que plantean la posibilidad de que pudiese también definirse como un estado premórbido en el trastorno afectivo bipolar, una propuesta algo similar como lo que es el EMAR en la psicosis, pero aquí, digamos, principalmente hay estudios, digamos, de Canadá, ¿cierto?, de Andufi, digamos, donde muestra de que hay una mirada desde lo longitudinal, o si uno mira en retrospectiva, habitualmente hay algunos signos subsindromáticos que aparecen, por ejemplo, como que en los niños, digamos, haya presencia de ansiedad, mayor irritabilidad, estos trastornos del sueño que fuimos conversando, y esta sintomatología se pudiese ver como una mirada espectral y evolutiva. Que es un poco lo mismo en diferentes estudios que se han dedicado a esto de los seguimientos de hijos de padres con TAP. Ahora, quise agregar un estudio que la verdad que es antiguo, es del 2009, pero aparece citado en la mayor parte de la literatura que uno revisa del TAP infantil, donde se hizo una evaluación sistemática longitudinal durante 4 años de niños con diagnóstico del TAP, digamos, eran 403 entre 7 y 17 años, y los resultados durante el seguimiento durante estos 4 años. Entonces, durante el 60% de los 4 años de seguimiento presentaron síntomas clínicos y subclínicos. Ahora, de estos 60%, el 40% eran síntomas subclínicos. Esto grafica un poco, subraya nuevamente el debate que hay sobre cómo definimos finalmente un episodio de manía o un episodio de hipomanía, digamos, en los niños y en menor medida un poco en adolescentes. El 50% de los definidos como no especificados se convertían en tipo 1, tipo 2, y especialmente como un predictor estaba que tuviesen un antecedente familiar, digamos, de primer grado. Y finalmente, dentro de las conclusiones se establece que el inicio temprano, el diagnóstico de trastorno no especificado y la larga duración de la enfermedad, el nivel socioeconómico bajo y los antecedentes familiares se asociaban con peores resultados. Digamos, la mayoría de la evidencia del pronóstico ominoso del TAP de inicio temprano se debe gracias a este estudio, el COVID. Ya. Ahora, cuando se presenta, por ejemplo, un adolescente, un niño con síntomas o episodio depresivo, también un adulto, hay algunos elementos que de pronto podrían plantearnos la posibilidad previa de pensar, digamos, de que hay algunos riesgos de que esto tenga una conversión a un trastorno tipo, o sea, afectivo bipolar. Por ejemplo, lo principal es que en la familia haya historia del TAP, que haya un inicio temprano, que hayan características atípicas, un retraso psicomotor, síntomas psicóticos también, una discapacidad funcional, síntomas mixtos y claramente previos síntomas de hipomanía. Esto partió como igual con alta relevancia con estudios de Akiscal desde los años 80, digamos, donde empieza a plantear esto, y esto se ha replicado, digamos, en varios otros estudios. Ya, bueno, lo del pronóstico lo he ido adelantando, pero como para ser un poco más gráfico, mencionar de que el debut prepuberal, que recordemos que por algunas líneas de investigación es un poco controversial y un poco se rechaza la posibilidad de que esto exista, tiene 2 veces menos probabilidades de recuperación, más síntomas crónicos, más síntomas del estado del ánimo subsindrómico y más cambios en la polaridad, mayores tasas de suicidalidad, de consumo de sustancias, de problemas legales, sociales, familiares, académicos. También hay una mayor probabilidad de que se presenten con irritabilidad, la habilidad del estado del ánimo, síntomas psicóticos, una peor respuesta al litio y también mayor riesgo de diagnósticos comórbidos y también un peor insight. La verdad que es bastante más difícil poder hacer consciente a un niño o un adolescente de poder analizar, digamos, o generar una introspección en relación al diagnóstico versus un adulto, y eso tiene implicancias en el pronóstico.
Y investigaciones preliminares en niños y adolescentes han establecido que también hay varios déficits cognitivos como la memoria visoespacial, la memoria verbal, la función ejecutiva y el cambio atencional, que se presentan principalmente en los episodios del estado del ánimo, pero también se ha visto que hay mermas en estas áreas cuando hay una autimia, digamos, en los episodios libres de síntomas. Bueno, para determinar un poquito con el TAP, mencionar de que hay hallazgos consistentes en neuroimágenes del TAP en niños y adolescentes, como algunos circuitos neuronales y de regulación emocional que tienen algunas diferencias, menor volumen de amígdala, retraso en el desarrollo de la sustancia gris de regiones subcorticales y retraso en la maduración de la corteza prefrontal. Y la comorbilidad, digamos que es bastante frecuente, lo principal que se da es con el TDAH, el 50%, luego le viene el trastorno oposicionista desafiante, la ansiedad, trastorno de conducta y el trastorno por uso de sustancias. Bueno, ahora vamos a pasar a conversar algunos temas en relación al trastorno de síntoma neurológico funcional, ya para ir cerrando. Y bueno, mencionar de que el trastorno conversivo o trastorno por síntomas neurológicos funcionales, como lo acoge el DSM-5-TR actualmente. Bueno, la verdad es que en el DSM-5 están ambos conceptos, en el TR también están ambos conceptos, pero en el TR se sugiere como primer nombre el síntomas neurológicos funcionales. Aquí en el fondo hablamos de un espectro de distintos tipos de presentaciones, de síntomas en la esfera de la neurología, trastornos del movimiento, crisis, desmayos, tics, etcétera, digamos. Principalmente aquí vamos a hablar de las crisis psicógenas no epilépticas y definirlas que estos son trastornos paroxísticos que son concordantes con cambios bruscos y autolimitados de las funciones conductuales y o cognitivas que son involuntarios. Digamos, aquí esto es fundamental el definir desde el inicio que son fenómenos involuntarios, digamos, pese que en alguna medida, y sobre todo después de un tiempo, digamos, con los síntomas se pueden modular de alguna manera con alguna estrategia, es fundamental y siempre destacar, porque a veces hay muchos errores, sobre todo en otras especialidades, que piensan que un poco esto es lo mismo que la simulación o algo así, y claramente no, esto es un fenómeno involuntario, y si no fuera voluntario ya hablaríamos de una simulación o un trastorno facticio. Ya, estos no obedecen a una descarga neuronal anómala como tal, por ejemplo, como ocurre en una actividad epiléptica. No hay una causa orgánica conocida, aunque sí hay un funcionamiento, en definitiva, anómalo de distintos circuitos. Vamos a verlo después. Y habitualmente ocurre una conversión de un conflicto emocional en un síntoma somático. Ahora hay mecanismos psicológicos subyacentes como respuestas involuntarias a desencadenantes internos o externos, y esto se denomina de distintas formas, ¿no? Como crisis psicógenas no epilépticas, pseudocrisis, crisis no epilépticas, crisis funcionales, crisis histérica, etc. Ha tenido distintos nombres a través de la historia. La incidencia de casos confirmados, digamos, con electroencefalogramas son de más o menos 5 casos por 100.000 personas por año, la prevalencia es de 2 a 33 por 100.000 personas, y algo importante es que de los pacientes que son derivados a centros de epilepsia, en al menos el 5 al 25% se ha diagnosticado un trastorno conversivo. Ahora, importante mencionar de que este trastorno conversivo diagnosticado puede ser también una comorbilidad de la epilepsia. En aquellas personas con epilepsia se establece que más o menos el 10%, entre el 5 y el 22%, puede tener además un trastorno con síntomas neurológicos funcionales. Las edades de presentación se encuentran en todos los rangos etarios, la verdad, pero son más frecuentes entre los 15 y 35 años, y hay un claro predominio en el género femenino de un 75, un 80%. Ahora, algo importante es que un número significativo, digamos, no menor, entre un 17 y un 49%, además cumple criterios con síntomas de la esfera postraumática. Bueno, y eso lo podemos ver, digamos, por ejemplo, en distintos estudios. Aquí nos mencionan, digamos, de que el antecedente de abuso sexual tiene un riesgo 3 veces mayor de desarrollar una crisis psicógena por sobre, digamos, a personas, digamos, que no han experimentado este tipo de evento traumático. Y entre el 32 y 88% tienen antecedentes de trauma, abuso sexual, abuso físico, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, el 20% trauma sexual, 70% trauma no sexual. Digamos, habitualmente hay un evento traumático o un evento no normativo definido, digamos, previo o durante la trayectoria de vida, o pueden ser muchos también, digamos, en la historia de estos pacientes.
Bueno, hay dos modelos propuestos para un poco explicar este fenómeno. Uno es una vía traumática, donde en definitiva los fenómenos de disociación en respuesta a intrusión de recuerdos intolerables, lo que ocurre acá en definitiva es que hay recuerdos del trauma que al acceder a la conciencia se representan con flashbacks sensorio-motores, que son los que traducen esta expresión como por ejemplo de los movimientos involuntarios. Entonces, aquí el mecanismo que explica los síntomas conversivos son la disociación. Ahora también hay otra vía que es la vía del desarrollo, donde habitualmente hay un estilo de afrontamiento desadaptativo, principalmente evitativo. Esto se construye, ¿cierto?, a nivel familiar, a través del vínculo, el apego, etcétera, donde hay dificultades emocionales, dificultades en expresar las emociones, y se centra la atención consciente en los síntomas físicos externos. Entonces, desde esta mirada, estas crisis serían respuestas defensivas que cumplen la función de permitir que el individuo exprese su angustia o resuelva problemas personales sin tener que reconocer sus orígenes emocionales. Esta explicación se origina en el concepto freudiano de conversión y en ideas psicodinámicas posteriores sobre la somatización. Ahora, la verdad es que hay distintas teorías, distintos modelos que abordan estos fenómenos, no solamente desde lo psicodinámico, y el modelo cognitivo integrativo lo que busca es un poco integrar las corrientes cognitivos-conductuales, neurobiológicas, psicodinámicas, para hacer una teoría, digamos, con un marco explicativo de qué es lo que ocurre, digamos, en estas crisis. Y en el fondo, ellos mencionan de que en las crisis hay una ejecución automática de una representación mental aprendida, y a la base hay una disfunción inhibitoria. Entonces, lo que ocurre acá es que hay un evento traumático, por ejemplo, o muchos eventos traumáticos, o una trayectoria traumática que supone, digamos, un estrés acumulado, la activación, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo, y todo eso lleva a una disfunción inhibitoria. Esta disfunción inhibitoria y aparece ya un componente más cognitivo-conductual de andamiaje, donde se habla del andamiaje de las convulsiones o andamiaje de las crisis, donde se activa una forma automática de representaciones y aparecen finalmente las crisis. En el fondo las crisis es una expresión de las representaciones mentales que tiene la persona dentro de la esfera como neurológica o síntomas neurológicos que se expresan una vez que se produce esta disfunción inhibitoria a raíz de la primera activación de la experiencia o las experiencias traumáticas. Y finalmente, toda esta sintomatología, por ejemplo, autonómica, sintomatología simpática, disminuye, y esto genera, digamos, que se vaya replicando cada vez más como una forma de escape, de salida a este conflicto emocional, la aparición de este andamiaje de convulsiones o de los movimientos involuntarios. Bueno, el abordaje de esto requiere de una evaluación bastante acuciosa desde la historia clínica, indagar la semiología de los eventos, siempre es adecuado como sugerir grabarlo. Obviamente siempre hay que descartar la posibilidad de la organicidad. Para ello se indica la posibilidad de un electroencefalograma, el cual estándar sería un video electroencefalograma, con la posibilidad de inducir los eventos ahí, es decir, se dan estímulos fóticos de luz, digamos, estímulos de hiperventilación, se hace como una suerte de imaginería con el fin de poder presentar los eventos en el momento del electroencefalograma y ahí evaluar, digamos, si es que hay algún correlato con el trazado o no lo hay. Y finalmente de esa manera es que se logra hacer este diagnóstico y también claramente se sugiere la posibilidad de realizar una neuroimagen. Ahora, siempre igual hay que buscar las comorbilidades, que están presentes más bien de regla, en el 95%, y dentro de los pilares fundamentales del manejo es la psicoeducación, que involucra, digamos, el comunicar el diagnóstico, y la psicoterapia finalmente es el gol estándar. No hay fármacos, digamos, que tengan una evidencia sólida para el manejo de esto, y dentro de las líneas de psicoterapia, de las que tienen más evidencia es la cognitivo-conductual. Bueno, hay algunos factores que están asociados a un mejor pronóstico, como la menor duración de los síntomas, menor edad al inicio, mayor nivel educativo, mejor CI, menor aislamiento, mayor apoyo familiar, un plan de tratamiento formal, factores estresantes aliviados, aceptación del diagnóstico y la ausencia de comorbilidades. Bueno, para pasar luego a la discusión, voy a resumir brevemente los puntos más destacados de la presentación, decir que el TAP pediátrico es una condición heterogénea, compleja, polémica, que requiere de más estudios para la comprensión. Estas presentaciones suelen ser subsindrómicas,
suelen presentar un peor pronóstico y con bastantes desafíos a la hora del tratamiento. Y las crisis psicógenas no epilépticas son eventos paroxísticos observables que se asemejan a una crisis epiléptica, pero que no se acompañan de cambios patológicos en la fisiología cerebral. Y se cree que tienen un origen principalmente a partir de factores psicógenos y pueden considerarse respuestas involuntarias a desencadenantes internos o externos. Bueno, agradezco entonces su escucha, su atención y dejo el paso para que podamos conversar un poco del caso, de la revisión y voy a dejar de compartir la pantalla.